Muy buenos días y un feliz sábado a nuestros queridos televidentes que sábado a sábado nos alegran con su audiencia y nos motivan a que cada semana estemos frente a ustedes con un nuevo culto de oración. Estamos casi terminando el mes de abril y podemos decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Los invito a orar para pedir la dirección de Dios en este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Querido Dios, en esta mañana agradecemos también por este nuevo sábado que nos das. Queremos pedir tu presencia en cada hogar, en cada lugar donde se encuentra algún amigo, algún hermano, escuchando tu palabra. Que tú estés con cada uno de ellos. Querido Dios, en esta mañana nos recordamos también de nuestra querida hermana Betty. Por Betty, Padre amado, para que tú le acompañes en este momento con este problema de salud que tiene. Tú eres el médico de los médicos, Padre amado. Ten misericordia de ella y de su familia y tenga pronto una buena recuperación. Padre amado, en esta mañana queremos pedir que te quedes en nuestro programa. Quédate, Padre amado. Bendícenos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, aquí comienza nuestro culto de adoración. Saludamos a nuestros amigos del norte, centro y sur de Chile que nos acompañan en esta mañana de sábado. Agradecemos a quienes nos escriben, a quienes nos envían mensajes por el chat de nuestro programa y a quienes envían sus saludos a los rostros de nuestro programa, como todos los sábados. Y en esta mañana queremos enviar un saludo especial a nuestro amigo Juan Manuel Lillo, papá de nuestra querida hermana María Lillo, que ve nuestro programa habitualmente desde Itahue, Molina, allí en la séptima región, y que este lunes 1 de mayo cumple 93 años. Un abrazo para ti y muchas bendiciones, estimado Juan Manuel. Dios te bendiga. Bien, queremos invitarlos a que estén atentos a nuestras redes sociales, ya que pronto tendremos una interesante semana de oración a cargo de los más pequeños de nuestra iglesia, en donde podremos disfrutar de poderosos temas en la voz de nuestros niños. Ya estaremos informando los días y horarios de estas reuniones
las que se llevarán a cabo en nuestro templo ubicado en Dr. Yojo 310, allí en la comuna de Ñuñoa, a paso de la estación del metro Chile-España. Muy bien, los invito ahora a alabar el nombre de Dios con estos himnos que hemos elegido en esta mañana. Que mi vida cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor, cual Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor, y aumente mi fe hasta el día feliz cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria. Es mi oración. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya
tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Se dice que un buen amigo está contigo en las buenas y en las malas. Por casi 50 años, Terumi Akio ha sido la mejor amiga de Kaoru Tanuma. Se conocieron en la academia y desde entonces han sido amigas. Terumi es una voluntaria que ha servido junto a su esposo en los proyectos de Misión Inusual, Tokio, durante casi un año. Kaoru siempre esperó que su hija mayor, Saori, aceptara a Jesús y fuera bautizada, pero lamentablemente ella no tenía interés. En 2021, Kaori fue hospitalizada con una enfermedad cerebral potencialmente incapacitada en medio de las complicaciones debido a la pandemia del COVID-19. En ese momento, el doctor me dijo que tiene una posibilidad de vivir, pero muy pocas posibilidades de recuperar la conciencia. Fue realmente difícil para mí aceptar esta realidad. La noticia me impactó. Pronto organicé un grupo de oración con amigos de la Academia Adventista para pedir su sanación. Con el poder de la oración y la gracia de Dios, la oración fue contestada. Salió de su estado de inconsciencia. Al ver cómo Terumi y sus amigos se unieron para orar por su madre y ser testigo de lo sucedido, despertaron en Saori la conciencia de que Dios existe. Buscó su Biblia y comenzó a leerla. Mientras leía, Saori recordó que la mayor esperanza de su madre era verla bautizada. Comenzó a buscar una iglesia adventista cercana, pero debido a las restricciones por el COVID-19, las iglesias con grandes congregaciones estaban cerradas. Felizmente, Saori encontró una iglesia adventista abierta. Contacté a los miembros de iglesia y al pastor y le dije que quería ser bautizada el día de mi cumpleaños, el 17 de marzo. Contenta por el cambio de la vida de Saori, Terumi la puso en contacto con el equipo plantador de iglesias de Misión Inusual, Tokio. Desde noviembre de 2021, mientras todavía asiste a la iglesia de Funamashi, Saori ha creado fuertes lazos con los voluntarios del MIC. Todos los viernes se une a nuestro grupo pequeño en línea. Unos con otros crecemos espiritualmente compartiendo y orando juntos cada semana. Es alentador ver algunas cosas buenas que suceden con Saori. Shiru, que vive en el campus Yokohama de la Unión Asociación Japonesa, se convirtió en mentora de Saori y le brinda apoyo personal integral, un pequeño equipo de discipulado que se formó con 3 damas que disfruta el concepto New Star. Pasamos tiempo juntas experimentando las 8 partes del programa, caminando, testificando y orando, comiendo sanamente, bebiendo suficiente agua y adorando a Dios juntas en mi apartamento. Fue el estilo de vida de los adventistas a mi alrededor lo que aumentó mi confianza hacia el bautismo. Encontré amor genuino, interés y apoyo en este grupo. Estoy feliz de conocerlas. Dios es real. El amor puede atravesar lo más duro. Eso incluye los corazones de las personas, incluso el acero y el concreto de ciudades como Tokio, Japón.
Para llegar a las personas de esta ciudad, la Iglesia Adventista de Japón invitó a la Asociación General, a la División Asia-Pacífico, a asociarse con ellos para crear Misión Inusual, un movimiento integral de plantación de iglesias y de discipulado. Tokio está entre las ciudades más grandes del mundo, lo que convierte en un objetivo para Misión Global y Misión para las ciudades. Un poco de misioneros plantadores de iglesias ya está en el terreno, aprendiendo el idioma, cómo compartir mejor a Jesús con los japoneses. Misión Inusual, Tokio, involucra a misioneros de Misión Global, centros urbanos de influencia, centro de misión global, voluntarios y fabricantes de tiendas en un esfuerzo coordinado para alcanzar toda la ciudad para Jesús. Por favor, ore por Saori, la primera persona bautizada por la iniciativa de Misión Inusual Tokio. Ore por los misioneros, pioneros de misión global y voluntarios. Creemos que Dios tiene grandes planes para esta la gran ciudad del mundo. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos prosiguiendo con las lecciones de este trimestre. Los 3 mensajes cósmicos. Todo el material, ustedes ya saben, todo el material usted lo puede bajar gratuitamente yendo al link que aparece en pantalla. Muy bien, el tema que vamos a tratar en esta oportunidad es la buena noticia del juicio. ¿Sabe? Esto de la buena noticia del juicio, no sé, me causa un poquito de, ¿cómo le diría?, de preocupación. ¿Por qué razón? Ustedes saben que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ahí en Romanos 6:23. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y todos pecaron. O sea, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos tenemos que morir por causa del pecado. Siendo así, ¿será que el juicio trae buenas noticias? Creo que es algo que tenemos que discutir. Vamos a conversar acerca de ello. Pero para eso vamos a tomarnos un momentito. Antes vamos a tener una palabra de oración. ¿Me acompaña? Amado Dios y Padre, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Tú, Señor, tienes mensajes importantes para nosotros y queremos escucharlo, pero también queremos atesorarlo en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo guíe este estudio, que guíe nuestros pensamientos, que grabe en nosotros estas verdades y que podamos, al final de esta lección, podamos, Señor, estar preparados para encontrarnos contigo. Danos tu bendición y una vez más, te rogamos la dirección de tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo y te lo agradecemos humildemente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Vamos a pedirles un segundito nomás, no se separe, vamos a estar de vuelta en un momentito más.
Ya estamos de vuelta para seguir con este importante, interesante tema. Pero decíamos que el juicio es preocupante, pero creo que hay una cosa que nosotros no podemos olvidar. Y eso que no podemos olvidar se encuentra en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, cuando recién comenzamos a estudiar. Dice ahí el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, feliz el que lee, feliz el que conoce. Pero ¿cómo? Si es tan difícil, si nosotros somos pecadores, si el juicio nos condena, ¿cómo podríamos estar felices? Pero es que hay algo más. En el capítulo 14 tenemos que recordar lo que decía el primer ángel. ¿Recuerdan ustedes? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Tenía el evangelio eterno. Comienza por eso. El ángel nos trae buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Las buenas noticias, porque el evangelio son buenas noticias de salvación. Eso es lo que hace la diferencia. Tenemos que recordar algo. Recordemos que el enemigo acusó a Dios que él era injusto porque hacía leyes que ni él mismo podía cumplir. Y seguramente usted ha escuchado personas que dicen, la ley no se puede cumplir, así que Jesús vino, cumplió la ley por nosotros y ya no tenemos necesidad de cumplir la ley. Eso no es así. Recordemos las palabras de Jesús cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿cómo alguien que nos ama tanto, cómo alguien que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario, ocupar nuestro lugar, sufrir lo que ningún ser humano ha sufrido alguna vez, para darnos salvación, ¿cómo podría pedirnos guardar algo que es imposible guardar? Es totalmente ilógico pensar en eso. Bueno, la importancia de la hora del juicio es precisamente esa, que hay un juicio. Otra cosa, recuerdo que cuando estaba pequeño me enseñaban de que en el credo apostólico decía que Jesús fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y dice, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Vendrá a juzgar. Entonces uno se imagina que Cristo cuando venga va a hacer un juicio, vamos a tener que sentarnos cada uno en el banquillo de los acusados y dar cuenta de nuestros actos. Bueno, no es así. Porque la Biblia dice que cuando Cristo venga, dice que Él va a separar las ovejas de los cabritos, va a separar el trigo y la cizaña. Eso quiere decir de que hubo un juicio previo. Lo que va a hacer Jesús cuando venga es un juicio ejecutivo. Ya se va a haber dictado la sentencia. Por eso que nosotros tenemos que tener presente esto. Ahora, la importancia, vuelvo nuevamente a decir, la importancia de esto es que el evangelio y el juicio están íntimamente relacionados. No se puede separar uno del otro. El evangelio y el juicio. Las buenas nuevas de salvación y el juicio. Porque el juicio tiene por objetivo poner las cosas en su lugar. Cuando pecamos, o cuando Adán y Eva pecó, estaba pensando, ¿no habría sido mucho más fácil para Dios haber recurrido al indulto? El indulto es un perdón. Dios podía perdonarnos sin tener que pasar por el Calvario. Ustedes saben, hay algunos jefes de Estado que tienen esa facultad de otorgar un indulto a quienes ellos quieran. O sea, se sabe de personas que fueron condenadas a muerte, que en el último instante recibieron el indulto del presidente y se salvaron. Pero aquí tendríamos que pensar en algo. El Señor no lo hizo porque ahí no se está cumpliendo la ley. Porque si la ley dictaminó que esa persona tenía que morir o tenía que permanecer tanto tiempo en la cárcel y por el perdón
de un mandatario, se salvó, la ley no se cumplió. Y el Señor estaba dispuesto a cumplir la ley. ¿Recuerdan lo que les dije? Satanás lo acusó que él no podía cumplir la ley. Y él estuvo dispuesto a cumplir la ley. Entonces, ahora, es muy distinto cuando a mí me perdonan así, o cuando alguien pagó la deuda que yo tenía. Supongamos, estoy en la cárcel porque debo 100 millones de pesos. Por algún motivo, no sé, pero 100 millones de pesos. Yo no tengo absolutamente nada. Nada. Podría a lo mejor un juez decirme, ya, está perdonado, no pagué nada. No se cumplió. Yo no pagué, debía haber pagado y no pagué. Pero en este caso, la ley dictaminaba la muerte del pecador. Yo debía morir. Pero Jesús estuvo dispuesto a ocupar mi lugar. O sea, pensando en el ejemplo anterior, alguien pagó los 100 millones de pesos. Eso fue pagado. Fue pagado, por eso que yo recibí ahora la libertad. El Señor pagó mi deuda, y como pagó mi deuda, entonces ahora yo puedo tener vida y vida eterna. Ahora tenemos que recordar que en el juicio se queda claro que la misericordia de Dios es infinita. Dios manifiesta la misericordia en el juicio y no la manifiesta perdonándonos sin... Bueno, ninguno de nosotros tiene méritos para ser perdonados. Dios por su infinito amor nos perdona. Por eso se llama perdón por gracia. No merecíamos ser perdonados. Pero el Señor, en su infinita gracia, en su infinito amor, nos perdona. Y ahora nosotros podemos disfrutar de la vida y vida en abundancia. La cruz y el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. Dios es justo y misericordioso. La ley decía que la paga del pecado es muerte. Por eso la misericordia de Dios nos salvó. No porque nosotros hubiésemos hecho méritos. Eso que tiene que quedar clarísimo. No porque yo hice algún sacrificio, ofrecí algo, estuve dispuesto a algo. No. Dice que siendo enemigos, el Señor estuvo dispuesto a ocupar mi lugar. Yo no me había enemistado con Dios. Él no me preguntó si yo lo iba a aceptar. No. Él, antes de que yo pudiera aceptarlo, Él ya me había entregado la salvación. Las obras que nosotros hacemos después revelan nuestras decisiones y nuestra lealtad a Dios. Decimos que la salvación no es por obras, es por fe. Ahora, ¿el cristiano hace obras? Claro que sí. Tendríamos que decir que nosotros no nos salvamos por las obras, pero no nos salvamos sin las obras. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que como cristianos nosotros vamos a hacer obras producto de lo que hemos recibido, producto de la salvación que hemos recibido. Entonces nosotros ahora obramos de acuerdo con lo que hemos recibido. Un corazón lleno de gratitud hacia Dios, de amor hacia Dios, nos hace cambiar nuestra conducta. Pero además de eso, debemos recordar que ese cambio se produce también por la intervención del Espíritu Santo. Soy yo el que estoy dispuesto a cambiar. Recordemos que todo esto ocurrió prácticamente porque Dios nos dio libre albedrío. Nosotros podemos tomar decisiones y en cada instante estamos tomando decisiones. Para bien o para mal, tomamos decisiones. Y como Él nos dio la libertad, Él tiene que respetar nuestra libertad, aun cuando nosotros elijamos mal.
¿Qué es lo que sucede con nuestros hijos? Que todos hemos pasado por lo mismo y hemos estado, primeramente como hijos, hemos tomado decisiones que nos han hecho sufrir a nosotros y también a nuestros padres. Y luego, como padres, nuestros hijos pueden haber tomado decisiones que sufren ellos y lógicamente también nos hacen sufrir a nosotros. Así también, el Señor permitió que nosotros tuviésemos libertad y esa libertad hace que tomemos decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas son las que llevaron precisamente a Jesús a la cruz del Calvario, porque esas decisiones significan pecado. Ahora, tenemos que tener en consideración además que el pecado, cuando decimos que el pecado merece la muerte, toda transgresión de la ley es pecado. El hombre ha hecho leyes y las leyes son tienen tantos defectos como el hombre mismo. Entonces, ¿qué sucede? Ha tratado de hacerlo mejor, eso no nos cabe duda. Siempre se tratan de hacer leyes, pero siempre se tiene que estar modificando, porque no están bien. No así la ley de Dios. La ley de Dios es eterna. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos en el pecado, cuando hablamos de que una mentira es pecado. Pero recordemos que para nosotros le hemos dado una escala de valores. Existen las mentiritas blancas, existen las mentiras piadosas y existen las otras mentiras. Las mentiras blancas y las mentiras piadosas ya no son pecados, sino que son pecaditos. Es algo más pequeño, no merece la muerte. Nadie que mienta merece la muerte. Pero en la ley de Dios dice que todo pecado merece la muerte. Entonces, tenemos que considerar esto. Nosotros no podemos estar modificando la ley de Dios. La ley de Dios es inmutable, pero esa misma ley el Señor estuvo dispuesto a cumplirla y Él vino a esta tierra para enseñarnos cómo podemos vivir de acuerdo con la ley de Dios. ¿Cuál fue el secreto que Él utilizó? Él utilizó lo mismo que nosotros podemos utilizar. Una comunión constante, permanente con el Padre Celestial. Esa comunión que nosotros en ese sentido fallamos es la que no nos permite, esa comunión que no tenemos, es la que no nos permite vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque siempre estamos apartándonos de Dios por algún motivo. Entonces, ese es el motivo por el cual no podemos cumplir. La ley se puede cumplir porque hay una parte que yo pongo, pero hay una parte mayor que el Señor está dispuesto a poner y eso es lo que hace que yo pueda obedecer a Dios. Andar de acuerdo con lo que Dios manda. ¿Se acuerdan ustedes de Enoc? Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Él no es que fuese una persona que nunca cometió un pecado, nunca cometió un error, no. Pero andaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Y seguramente él siempre estaba pidiendo perdón por sus errores y mirando hacia el futuro, hacia el Mesías que vendría, esos pecados le fueron perdonados. Y él fue transportado al cielo. Bueno, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, tenemos que considerar además que en la Biblia se nos menciona, en el libro de Apocalipsis, dice que la hora del juicio ha llegado y el libro de Apocalipsis nos muestra la hora del juicio, pero el libro de Daniel, otro libro profético, nos revela cuándo comenzó el juicio. Es importante. Los libros de Daniel y Apocalipsis están íntimamente ligados, relacionados. Cuando nosotros conocemos el libro de Daniel, conocemos las profecías de Daniel, estas nos permiten conocer mejor
las profecías de Apocalipsis, que éstas se nos aclaren con más facilidad. Entonces, tenemos que considerar esto, que el libro el libro de Apocalipsis anuncia que la hora del juicio ha llegado. Y el libro de Daniel revela cuándo comenzó el juicio. La atención del profeta Daniel se dirige desde el surgimiento a la caída de las naciones. Nosotros cuando estudiamos las profecías de Daniel están desde el imperio babilónico hasta el fin del tiempo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra toda la historia de este mundo. Es interesante poder estudiar estas profecías. Ahora, el largo conflicto que ha habido, que se ha librado durante muchos milenios, pronto ha de terminar. La batalla por el trono del universo está completamente resuelta. Por eso es importantísimo el juicio. El Señor Jesús, recordemos que Satanás quería ocupar este trono, el trono del universo. Pero el Señor lo ganó con el sacrificio en la cruz. Allí se le sacó la máscara a Satanás y todos pudieron ver que Satanás era el polo opuesto de nuestro Señor Jesucristo. Él solamente utilizó el arma más poderoso que tuvo Jesús, fue el amor. En cambio, Satanás usa el engaño, la mentira. En Apocalipsis 4, nosotros tenemos una visión del trono. Se nos habla allí, dice, después de esto, Apocalipsis 4.1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan pudo ver el trono de Dios y dice que vio también 24 ancianos. ¿Qué significan estos 24 ancianos? Bueno, se dice en Israel habían 24 divisiones en el sacerdocio levítico. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, el apóstol aclara que los creyentes del Nuevo Testamento son un linaje escogido, un real sacerdocio. Estamos todos representados ahí. Entonces, nosotros podemos ver el trono de Dios y lo que sucede allí. Y es interesante notar también que se ve allí cuando se ve el juicio que se está llevando a cabo. Dice que el juez se sentó, los libros fueron abiertos y recordemos una cosa, que cuando habla de libros aquí, en el tiempo en que esto fue escrito, los libros como los conocemos ahora no existían, eran rollos. Entonces se habla también de un rollo que estaba sellado por dentro y por fuera. Estaba escrito, dice, por dentro y por fuera, y estaba sellado. Bueno, y no había quien pudiera abrir ese rollo. Y Juan dice que él lloró por eso. Lloró porque nadie era digno de abrir el rollo. Hasta que se le dice, uno de los ancianos le dice a Juan que el Cordero iba a abrir, era el único que era digno de abrir, y él dice que vio un Cordero como inmolado, y él abre este rollo, y allí se ve todo lo que sucede en el juicio. Bueno, todo esto nos está mostrando cómo nosotros podemos prepararnos para el juicio. El juicio es importante, pero el juicio no es para que tengamos miedo. No es para que tengamos miedo, porque recordemos, este mundo ya no da para más. No es solamente los seres humanos los que están sufriendo, la naturaleza está sufriendo.
Díganme ustedes, ¿qué culpa tienen los animales, los pájaros y toda la naturaleza? ¿Qué culpa tiene de lo que el hombre hace? Por el egoísmo, por la maldad. Bueno, tienen que sufrir también. Por eso todo esto va a llegar a su fin. El Señor dice que la naturaleza clama también. El Señor está dispuesto a terminar con esto. Tuvo que dejar que el pecado se desarrollara. ¿Por qué el Señor no le quitó la vida a Satanás cuando comenzó el pecado en el cielo? Podría haberlo hecho. No habría necesidad de que Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario y nosotros no estaríamos pasando por lo que hemos pasado. Pero, volvemos a lo mismo. El Señor tuvo que, por esa libertad que nos dio, tuvo que dejar que el pecado se desarrollara. En el cielo, los ángeles no sabían qué significaba pecado, qué era pecado. Si el Señor le hubiese quitado la vida a Lucifer, los ángeles habrían seguido obedeciendo, pero habrían quedado con un tremendo signo de interrogación. ¿Y si Lucifer tenía la razón? ¿Por eso que lo mató? Ahora, nosotros no podemos desobedecer, porque si desobedecemos nos mata. Entonces habría sido una obediencia por temor. Y hay quienes todavía obedecen por temor. Si tú no obedeces, te vas al infierno. El infierno es una invención satánica. No está en la Biblia. Dios no necesita que nadie llegue al cielo arrancando del infierno. Dios quiere que todos lleguemos al cielo por amor. Todos lleguemos al cielo reconociendo los méritos de nuestro Señor Jesús, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Por eso es importante que entendamos estas cosas. Es importante que comprendamos que Dios nos ama infinitamente. Es imposible para nosotros que podamos entender el amor de Dios. Pero sí, lo disfrutamos a cada instante, en cada momento. Cada latido de nuestro corazón es una manifestación divina. Dios permite que nuestro corazón lata. Dios permite que nosotros podamos respirar. Y tenemos que reconocer cuántas bendiciones recibimos cada día y a cada instante. Deberíamos contarlas. Pero siempre nos detenemos ante lo malo. Ante lo malo que sucede, lo que estamos padeciendo, solamente eso. Deberíamos entonces detenernos a contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Creo que es importante. Y si lo hacemos así, vamos a disfrutar de la vida, realmente. Pero no solamente eso, vamos a ser ejemplo para otros. Seguramente otros van a querer vivir como nosotros vivimos y disfrutar de la vida como nosotros la disfrutamos. Aunque hayan problemas y dificultades, creo que podemos disfrutar de esta vida. Hay cosas hermosas. Todavía podemos disfrutar de la naturaleza. Todavía no todo está perdido. Por eso, cuando se nos habla del juicio, la hora del juicio ha llegado. Es una buena noticia. El Señor va a terminar con todo esto. El Señor va a limpiar la tierra. Y finalmente nosotros vamos a poder morar en esta tierra así como salió de las manos del Creador. Será hermoso, ¿verdad? Tú y yo podemos gozar de lo que el Señor ha creado pensando en nosotros. Porque todo lo que fue creado fue pensando en nosotros, no para que lo disfrutara Él. Creo que Dios le sucede lo que a nosotros nos sucede. Cuando un hijo está comiendo algo que le gusta, aunque nosotros no estemos comiendo eso, nosotros gozamos solamente verle la carita de satisfacción. Y yo creo que Dios, cuando ve que somos felices, Él está feliz por eso. Y sería lindo poder ver reflejado la sonrisa de Dios cuando nos encontremos con Él y Él nos esté esperando con los brazos abiertos. Eso
depende de nosotros. Por eso, el juicio es una buena noticia. Disfrutémosla. Que el Señor te bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Que tengas un lindo sábado y un fuerte y cariñoso abrazo para ti. Bendiciones. Hola niños, buenos días, feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en otro sábado nuevamente reuniéndonos ¿para qué? Para adorar y alabar a Jesús. Y en este momento también, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender una historia que nos va a enseñar cómo Dios cumple sus promesas. Leamos dónde está nuestro versículo de especial. Está en Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que hemos estado repasando que Dios le prometió a Abraham que iba a tener muchos hijos? Bueno, acá nos está diciendo que sí, que eran muchos, que la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac? Y este hijo que se llamaba Isaac tuvo dos hijos, uno que se llamaba Esaú y el otro que se llamaba Jacob. ¿Y Jacob cuántos hijos tuvo? 12 hijos. 12. Entonces, con esta familia comenzó a tener mucha más familia y ya no fue una pequeña familia, sino que fue una familia muy grande. ¿Se acuerdan que también por ahí repasamos que hubo una hambruna y tuvieron que viajar hacia Egipto y que estaba José ahí? Claro, bueno, después que José estaba ahí, toda la familia de Jacob se quedó en Egipto. Y todos los descendientes de Jacob se llamaban israelitas. Y como comenzaron a tener mucha familia, mucha gente, el pueblo se llamaban los israelitas. Y fueron tantos y eran tan bendecidos por Dios que llegó un momento que el faraón como que no le gustó mucho esto. ¿Y qué pasó? Después de 400 años fueron esclavos. Pero Dios no es que se acordó, Dios tenía un propósito con ellos. Dios les dijo, los voy a liberar. ¿Y a quién usó? Usó a Moisés para este acto de liberación. Dios siempre cumple sus promesas. Al pueblo de Israel lo acompañó porque quería que este pueblo fuera un ejemplo para otros pueblos de adorar al único Dios, al que nos crea, al que nos sostiene, al que nos cuida, que nos redime, que nos acompaña. Niños, como familia grande de israelitas, nosotros también pertenecemos a ese pueblo, porque nosotros también, ¿qué estamos esperando?
que Jesús venga a buscarnos. ¿Qué les parece si estamos todos preparándonos para ese hermoso momento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Compartiendo con nuestros amiguitos, contándoles que Jesús viene a buscarnos, contándole a nuestra familia, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros abuelitos, ¿a quiénes más? Sí, a los que pueden ser primos de los primos de los primos, ¿no es cierto? Así es la familia. Oremos, niños, para que estemos preparados para encontrarnos con esta gran familia que es el pueblo de Dios, que antiguamente se llamaban israelitas, y nosotros también queremos encontrarnos con Jesús. ¿Oramos? Padre eterno que estás en el cielo, gracias por este sábado, porque tú lo apartaste para que nosotros nos acordemos cada sábado que eres nuestro Dios. Queremos honrarte y queremos alabarte. También queremos estar preparados cuando Jesús venga a buscarnos. Te pedimos que nos ayudes en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar todos. Un hermano nace fuerte y grande y no aparece en un instante. Es como tú y yo. Primero es un niño, así como Moisés fue pequeñito, hijo de esclavos en Egipto, sufrió mucho y venció con el poder que Dios le dio. Encontrado y criado por Faraón en su palacio, Dios lo estaba preparando para liberar a Israel. Pero un día golpeó a un egipcio y se escondió. En el desierto Dios lo encontró y allí con él habló. Moisés, sé que te sientes débil y pequeño, pero te elegí para liberar a mi pueblo. No pienses en lo que tú puedes hacer, piensa en lo que yo puedo hacer a través de ti. Un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, yo quiero ser. Hoy veremos un tema netamente teológico, pero que se aplica a cada uno de nosotros. Es una gran interrogante. Una vez que eres salvo, ¿puedes perder tu salvación? Dice la Escritura, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. ¿Sabes que hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron una relación salvadora con Dios y que fueron llenos del Espíritu, pero luego se apartaron? Como el rey Saúl y Judas. Jesús nunca nos dejará ir, pero nosotros podemos dejarlo ir. Siempre tenemos esa libertad. El concepto de que una vez que eres salvo nunca puedes perderte no es bíblico. La gente a veces se aparta de Dios después de seguirlo por un tiempo.
Pedro lo expresa así, dice: pero les ha acontecido según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. En el otro extremo, algunas personas creen que necesitan caminar todos los días en la duda de su relación con el Señor. Sin embargo, la Biblia es clara en que podemos caminar con seguridad. Pablo escribe estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y otro versículo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amigo, amiga, según la Biblia, la noción de que una vez que una persona es salva no puede perderse simplemente no es cierta. Uno de los versículos más claros de las Escrituras dice: cuando el justo se aparte de su justicia y comete iniquidad e hiciere conforme a las abominaciones que hace el impío, vivirá. Toda la justicia que ha hecho no será recordada por la infidelidad que es culpable y por el pecado que ha cometido, por causa de ellos morirá. En otras palabras, una persona que fue justa puede alejarse de Dios y perderse. Si una persona es salva y no puede perder su salvación, ¿por qué entonces tendría que mantenerse firme y no vacilar, según dice Hebreos 10, como lo leímos al comienzo? Porque Dios ha dado a las personas la libertad de elección. Mantengámonos firmes, dice el libro de Hebreos, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Dios te bendiga y recuerda, usa la Biblia como tu GPS y pon a Jesús como tu guía y habrás descubierto una mejor manera de vivir. Hola queridos hermanos, amigos, familia de la Iglesia Ñuñoa, nosotras somos Fieles Voces y estamos muy felices de estar, miren, en esta hermosura de iglesia. ¿Se les hace conocida? Estamos muy felices de estar aquí. Así es, de compartir con ustedes. Hemos estado cantando unas alabanzas y sin duda sentimos el calor humano, ese calorcito de hermanos adventistas. Dios les bendiga, que sigan adorando a nuestro Dios, que este centro de adoración se convierta en lo más espiritual, lo más lindo, lo más consagrado y sigan manteniéndolo así de hermoso como el Señor les ha permitido tener. Hasta que el Señor venga, que eso será muy prontito. Dios los bendiga. Tengo una noticia. Escucha, Jesús. Lázaro muere, precisa tu ayuda con prontitud. María y Marta le vieron morir. Mientras le esperaban, Jesús no llegó al rescate de amor. Pasaron los días, 4 en total, y alguien gritó en el camino: viene Jesús. Marta llorando se postra a sus pies. Si hubieses venido, quizás mi hermano estuviera aquí. Es tarde, Señor, dime qué voy a hacer. No puedo entender por qué has tardado, Jesús. Mas no es lo que quiera yo. Dime qué quieres tú. Parece increíble, pero tu voluntad siempre es lo mejor. Jesús le dice a Marta: dime dónde está Él. Maestro, no entiendes
Ya son 4 días y he de tal vez. La tumba fue abierta. Jesús le ordenó. Lázaro, sal fuera, tu amigo llegó. Vivo está, vivo está. Vivo está, vivo está. Sé que has orado en tu intimidad, buscando al Señor, pero parece no contestar. Mas no desconfíes, Dios te escuchará. Ten la certeza, te va a contestar. No dudes más. Es tarde, Señor. Dime qué voy a hacer. No puedo entender por qué has tardado, Jesús. Mas no es lo que quiera yo. Dime qué quieres tú. Parece increíble, pero tu voluntad siempre es lo mejor. Es lo mejor. Es increíble, pero tu voluntad siempre es lo mejor. Sí, es lo mejor. Fue una alegría tremenda tener en nuestro templo el sábado recién pasado al cuarteto femenino Fieles Voces, quienes durante estos 3 años de programa nos han acompañado con su música desde Bucaramanga, Colombia. Realmente fue un privilegio escucharlas en nuestro templo y disfrutar de su linda música. Y ahora, luego de escuchar una de sus melodías, los invito a disfrutar del culto divino en esta mañana. Había sido una noche larga y tormentosa en el mar de Galilea. Con la primera luz de la mañana, 4 pescadores habían atracado sus barcas de pescadores sin nada en sus manos, luego de horas de ardua labor. Bajaron las redes de los barcos y las arrastraron fuera del agua para limpiarlas de algas y desperdicios. Uno de aquellos hombres, curtidos por el sol, de larga barba, tenía un aspecto imponente. Su nombre era Pedro, el líder del grupo. Les hizo algunas señas a los hombres que había contratado para mostrarles las roturas de las redes que necesitaban remiendo. No estaban de buen ánimo. Él no era de los que se tomaba un fracaso livianamente. Ocupado en la limpieza de los barcos, no se había dado cuenta de que a todo a lo largo de la costa se estaban reuniendo una gran multitud. De pronto vio que cientos de personas estaban allí y en medio de todas ellas un hombre al que creyó reconocer. El hombre comenzó a hablar. Sí, era el maestro de Nazaret. Y Pedro estaba a punto de tener un encuentro extraordinario con Jesús. Un encuentro que pondría su mundo patas para arriba, o diría de cabeza. Muchas personas tienen la impresión de que la religión es para los débiles, para los que no pueden bastarse a sí mismos. Creen que algunos necesitan el apoyo y la confirmación de la fe, pero que los fuertes, los seguros de sí mismos, las personas sanas, pueden arreglárselas solos. Muchas gracias, no te necesito. Eso es lo que dicen, tal vez no con palabras, pero con sus acciones. Tienen la idea de que la religión los limita, los detiene. Hoy vamos a conocer a un personaje dinámico, autosuficiente, que tuvo que enfrentarse con la pregunta: ¿hay que ser débil para ser cristiano?
Ese personaje es Pedro, el pescador. Lo encontramos a la orilla del lago que se conocía como Mar de Galilea, después de una larga y nada productiva noche de pesca. Jesús llegó a la escena y comenzó a enseñarle a la multitud. Pedro lo escuchaba sin dejar de trabajar en su barco. Jesús le había caído bien desde el primer momento cuando se habían conocido. Era tan distinto de los escribas y los sacerdotes, siempre tan quisquillosos con los detalles de la ley. Aparentemente los tenían cansado a Pedro y a todos los demás, estos líderes religiosos. Pero en realidad este hombre era distinto de todas las personas religiosas que Pedro había conocido. Parecía venir del más allá. Su porte daba una sensación de poder que se asemejaba a los elementos de la naturaleza. La multitud seguía creciendo en la playa. Los que estaban detrás trataban de hacerse un lugar más cerca. Jesús se vio obligado a retroceder hasta que sus pies se introdujeron en el agua. Entonces le pidió a Pedro si podía subirse a su bote. El pescador estuvo encantado de hacerle el favor. Y cuando terminó su discurso, Jesús le propuso algo inesperado. Vámonos de pesca. Le pidió a Pedro que llevara el barco a aguas profundas y arrojara las redes. Pedro miró a Jesús sorprendido y le explicó, mira, trabajamos toda la noche muy arduamente y no pudimos pescar nada. La mejor hora de pescar era por la noche. No se conseguía mucha pesca a la luz del día. Pero Pedro captó en sus ojos el deseo sincero de Jesús y le dijo, pero si tú lo pides, arrojaré las redes nuevamente. Y cuando ajustaba las velas y apuntaba la proa de la embarcación hacia el centro del lago, y cuando más tarde se sentaba en la popa sintiendo el viento fresco sobre la barba, no tenía la menor idea de que estaba navegando rumbo a su destino. Ese sería un punto crítico en su vida. Jesús pensaba pedirle a Pedro que se convirtiera en un discípulo de tiempo completo, que dejara el negocio de la pesca para seguirlo. Y eso que Pedro le ofrecía un problema particular a Jesús. No es que Pedro no pudiera tomar decisiones, digamos las cosas como son, solía tomarlas al instante. No es que Pedro le escapara a los desafíos, le encantaba enfrentarlos. Podía encarar a cualquier hombre, hacerse cargo de cualquier obstáculo. El problema era que el llamado de Jesús consistía en una sola palabra, sígueme. Y Pedro era cualquier cosa menos un seguidor. Pedro era un líder nato, un hombre seguro de sí mismo, un protector. Tenía mucho éxito en el negocio de la pesca. No había necesitado que nadie lo llevara de la mano. Pero el temperamento de Pedro se manifestó claramente en su relación posterior con Jesús. Quería ser protagonista en el juego. Si Jesús caminaba sobre el agua, Pedro quería caminar sobre el agua como él. Si Jesús le pedía una declaración de fe, Pedro era el primero en hacerla. Cierta vez en la cima de una montaña no muy lejos del mar de Galilea, Jesús se transfiguró ante Pedro y otros 2 discípulos. Se presentó ante ellos en su gloria divina, junto a Moisés y Elías. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Es grandioso estar aquí, dijo. Construyamos 3 templos, uno para cada uno de ustedes. En otra ocasión, cuando Jesús habló de los sufrimientos que le aguardaban, Pedro lo llevó aparte y lo retó. Lo leemos en San Mateo, capítulo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro era la viva imagen del hombre seguro de sí mismo y poderoso. No se trata de que no admirara y amara a Jesús, sino que no era un seguidor. Seguidores eran los débiles, los necesitados. Ellos aparentemente seguían a Jesús con mucha facilidad. Los lisiados eran sanados, los ciegos recuperaban la vista, los paralíticos se paraban sobre sus pies. Era natural que esas personas desearan seguir a Cristo, el poderoso obrador de milagros. ¿Pero qué sucedería con Pedro? Mientras navegaba hacia el medio del mar de Galilea, estaba a punto de enfrentarse con una pregunta crucial. ¿Debes ser débil para seguir a Cristo? Muchas personas se enfrentan hoy a un desafío semejante al de Pedro. Son personas poderosas, autosuficientes, que se preguntan ¿qué tiene para ellas la religión? Ven como personas cuyas vidas
estaban destrozadas, se entregan en los brazos de Dios. Ven cómo los dolientes, los quebrantados, acuden a Él para ser restaurados. Escuchan los llamados a entregar sus vidas miserables a Jesús, a dejar las cargas al pie de la cruz. Esto está bien para otros, dicen, pero ellos no se sienten ni cargados ni miserables. Por eso llegan a la conclusión de que la religión no es para ellos. Son muchas las personas que reaccionan de esa manera. Se ven a sí mismos como el sostén de los demás. Quieren hacerse cargo de sus negocios. Quieren ser fuertes. Cuando alguien aparece invitándolos a acudir a Jesús con todas sus preocupaciones, les da la impresión de que esa suerte de sumisión y pasividad sería como estar renunciando. No pueden ni siquiera imaginar que el propósito de la vida sea que otro ser se haga cargo de ellos. Por eso la pregunta, ¿debemos ser débiles para poder ser cristianos? Esa es la pregunta que se hacen hoy las personas poderosas y seguras de sí mismas. Y esa es la pregunta que Pedro tuvo que enfrentar mientras navegaba en el mar de Galilea. ¿Cómo haría Jesús para convertir en discípulo a alguien que era todo menos un seguidor? Bien, veámoslo. Pedro bajó las velas cuando el bote alcanzó la parte más profunda del lago. Entonces, tal como Jesús le había indicado, volvió a arrojar las redes. Apenas se introdujeron en el agua, comenzaron a cargarse de peces. Era un banco de peces completo. Pedro no podía creer lo que veía en sus ojos. Él y su hermano Andrés comenzaron a levantar la red, pero estaba demasiado pesada. La red se empezó a rasgar. Tuvieron que llamar a los compañeros del otro bote para que los ayudaran a levantar la pesca. Y Pedro llenó el otro bote, pero la red aún estaba atestada. Y comenzaron a cargar su propio barco hasta que casi se hunde. Ahora sí que Pedro estaba apabullado. Conocía ese lago como la palma de su mano. Sabía de pesca. No había forma de hacer una pesca como esa a plena luz del día. Ya habían estado en ese lugar la noche anterior. Pero este maestro había producido la pesca del año con una sencilla sugerencia. Este hombre era extraordinario, un hombre grandioso. Pedro, el impulsivo, se arrojó a los pies de Jesús y exclamó lo primero que se le vino a la mente: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Y Jesús cambió su vida con una sola frase: «Desde ahora serás pescador de hombres». Ese fue el llamado, esa fue la invitación. ¿Cómo hizo Jesús para convertir en discípulo a un hombre que podía hacerlo todos menos un seguidor? Le mostró cuánto más podía hacer. Llegó hasta donde él estaba y le mostró que con Cristo Pedro podía hacer mucho más que estando solo. Despertó su imaginación, le abrió un mundo de posibilidades. 2 barcos abarrotados de peces. Esa es la razón por la cual Pedro respondió afirmativamente a la invitación: «Sígueme y te haré pescador de hombres». Lucas nos dice que después de llevar las barcas a la costa, Pedro dejó todo y siguió a Jesús. Cristo tiene un mensaje especial para los que se sienten fuertes, y es: sígueme y podrás hacer mucho más de lo que has soñado jamás. Puedes hacer más, nunca menos. Escucha la bendición de Pablo, otra persona muy fuerte, que escribió en Efesios capítulo 3, versículo 20. «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». 2 barcos cargados de peces eran inmensurablemente más de lo que Pedro podía haber imaginado. Se sintió apabullado por el poder y la nobleza de Cristo. Entonces se lanzó a los caminos tras él. Pero ese no fue más que el comienzo de la historia, no fue más que el comienzo de una serie de aventuras que cambiarían la vida de Pedro. Aquel individuo de carácter fuerte, autosuficiente, se había sentido atraído a Jesús porque le había planteado un desafío mayor: convertirse en pescador de hombres. Pero antes tenía que aprender una lección muy importante, y le insumiría algún tiempo en aprenderla. Pedro tenía que adquirir otro tipo de fortaleza. Tenía que ser fuerte y valiente, pero en un nuevo sentido. No se trataba de unir sus fuerzas a las de Cristo, sino que el poder de Cristo tenía que entrar en él de alguna manera.
Y ese poder, esa fuerza sobrenatural, esa fortaleza espiritual ingresaron en el corazón y en el alma de Pedro. Cristo lo transformó, aunque no se pudo advertir claramente hasta después que Jesús regresara al cielo. Déjame que te dé algunos ejemplos de esa transformación, de esa clase de diferente de fortaleza. Las personas fuertes, seguras de sí mismas, suelen decir todo lo que les viene a la mente sin hacerse problemas. No miden las consecuencias. Y Pedro era de esa manera. Pero también era muy impulsivo y cuando abría su boca solía meter la pata. Tenemos muchos ejemplos de ellos a través de los evangelios. Pero veamos al Pedro más tarde en el libro de Hechos en Jerusalén. En cierta ocasión fue llevado ante un concilio judío para hablar acerca de Jesús en el templo. Ya había estado preso por hacer eso y ahora lo volvía a hacer. Los oficiales judíos pusieron caras de máxima indignación. «Has llenado Jerusalén con tu doctrina», bramaron. Los oficiales tenían la seguridad de que podrían intimidar a ese pescador que tenían delante. Al fin y al cabo, ese era Pedro, el que había salido corriendo con los demás discípulos cuando habían arrestado a Jesús. En el juicio de Jesús había negado ante su siervo tan siquiera conocer a Jesús ante un siervo. Tenían que poner los impulsos de Pedro en la dirección correcta. Pero en vez de discutir o de hacer nuevas promesas, Pedro le respondió con toda calma: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y continuó recordándoles que había condenado a Jesús a morir en una cruz y que Dios lo había levantado entre los muertos y lo había exaltado en los cielos. Y Pedro terminó estas afirmaciones diciendo: nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Los oficiales judíos no sabían qué hacer. El hombre que estaba ante ellos era diferente. Tenía otra clase de fortaleza, una determinación más firme. Y al final les dieron una nueva advertencia a Pedro y sus compañeros. Los azotaron, los dejaron ir, y Pedro se regocijó por haber podido padecer vergüenza en el nombre de Jesús. Sí, algo le había sucedido a aquel pescador. Antes, cuando hablaba, no hacía más que meter la pata, por decir así. Ahora, cuando hablaba, miles se convertían. Antes Pedro había mostrado cierta clase de valentía. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que se olvidaran de él en la hora del juicio, Pedro respondió lo que está en San Mateo 26, 33 y 35. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y Pedro era sincero al decirlo. Estaba dispuesto a morir como todo un hombre por Cristo. También estaba dispuesto a pelear como hombre. Y cuando los soldados entraron en el jardín de Getsemaní, Pedro desenvainó su espada. Y cuando avanzaron para arrestar a Jesús, Pedro puso el pecho y le cortó la oreja al siervo sumo sacerdote. Yo pienso que le tiró a cortar la cabeza, pero el muchacho se hizo así, le cortó la oreja. Trato de imaginarme. Pero entonces, cuando Jesús dejó que lo prendieran, la determinación de Pedro se esfumó. Salió huyendo, corriendo para salvar su vida, en medio de la noche, junto con los demás discípulos. Pedro estaba preparado para pelear por Jesús, pero no estaba preparado para que se burlaran de él por Jesús. Esa misma noche, una sirviente creyó reconocer a Pedro y lo señaló como uno de los seguidores galileos de Jesús. Otras personas asintieron. Pedro juró enojado: no conozco a ese hombre. Antes de que se diera cuenta, había negado al que significaba todo para él. Pedro pensaba que sería el único que permanecería firme en los tiempos difíciles, pero sucumbió ante las presiones al igual que los demás. Sin embargo, más tarde, en el libro de los Hechos, encontramos a ese mismo hombre haciendo gala de una valentía muy diferente. Estaba nuevamente en prisión por haber predicado abiertamente el nombre de Cristo. El rey Herodes lo había arrestado. Tenía la intención de ejecutar a Pedro para ganar puntos con algunos de sus súbditos judíos. Pero en medio de la noche, un ángel vino al rescate de Pedro. Se presentó en la celda donde el apóstol estaba encadenado entre dos soldados. Acudió para salvarlo.
Las cadenas cayeron y las puertas de la prisión se abrieron. Pero en la narrativa surge un detalle notable. El libro de los Hechos nos dice que el ángel tuvo que despertar a Pedro. Tuvo que tocarlo y decirle, pronto, levántate. Piénsalo, amigo y amiga. Ahí tenemos un hombre que va a ser sometido a juicio al día siguiente. El juicio está armado en su contra. Con toda seguridad lo condenarán a muerte. Cualquier persona normal estaría caminando de pared a pared en el interior de la celda, transpirando, preocupado y angustiado. Pero Pedro estaba dormido. Y a lo largo del libro de los Hechos encontramos valerosas actitudes de Pedro a favor de Cristo. Pero este simple detalle habla una enormidad de la clase de valentía que había entrado en su corazón. Contrasta con las bravuconadas de aquel hombre que le juraba lealtad a Jesús en un momento y al instante siguiente negaba conocerlo. En la celda de la prisión, Pedro tenía la serena seguridad de que se encontraba en las manos de Dios, porque estaba haciendo la obra de Dios. Dios era el responsable por los resultados. Para resumirlo, Pedro ya no trataba de ser valiente por sus fuerzas, ya no trataba de parecer corajudo o valiente por sí mismo. Él ahora lo era en su corazón. Entonces ya hemos visto los contrastes entre Pedro de antes y el Pedro de después. Hemos visto la diferencia entre un hombre que pensaba que era fuerte y uno que encontró realmente la fortaleza interior. ¿A qué se debe la diferencia? ¿Qué le sucedió a Pedro? Bueno, para entenderlo, analicemos su fracaso. Después de negar a Cristo, Pedro tuvo que mirarse a sí mismo. Pedro era un hombre de acción, un movilizador, un agitador, seguro de sí mismo. No estaba acostumbrado a hacer introspecciones, a mirarse en su interior. Pedro ahora tuvo que vérselas con su debilidad, su vulnerabilidad. Y eso le permitió entregarse a la fortaleza que Cristo tenía para ofrecerle. Le permitió aceptar la necesidad de una clase de valentía más profunda. El amor de Cristo irrumpió en él, lo conquistó por completo. Por eso, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día del Pentecostés, Pedro lo recibió plenamente. Estaba preparado. Su orgullo no fue impedimento. No estaba aparentando ni haciendo poses de autosuficiencia, sino que tenía la actitud de quien está realmente necesitado. Y en la primera carta de Pedro tenemos un atisbo de ello. Escucha lo que él dice. 1 Pedro 4. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es, amigo y amiga. Esta advertencia es una descripción de la nueva vida de Pedro. No estaba intentándolo por sus propios medios. Estaba convencido de que el don de Dios, la gracia de Dios, obraba en su interior. Y cuando habló, no lo hizo en base a su propia elocuencia, sino que eran las palabras de Dios expresadas por su intermedio. Cuando servía con la fortaleza que Dios le proporcionaba. ¿Se convirtió Pedro en una persona débil después de su conversión? De ninguna manera. Encontró una fortaleza mayor. Encontró un valor más profundo. ¿Pero tuvo esta persona dura que aceptar su propia debilidad? Claro que sí. Tuvo que ver que no podía hacerlo por sus propios medios. Tuvo que ver eso para tener verdadera fortaleza. Tú y yo, al igual que Pedro, tenemos que estar en Cristo. Antes, la valentía de Pedro era como una armadura superficial, un tanto quebradiza, que sonaba a hueco por dentro. Después, el valor de Pedro era como el acero templado. ¿Hay que ser débil para ser cristiano? No. Pero tienes que reconocer tu debilidad para poder adquirir la verdadera fortaleza. La personalidad más poderosa de la historia
te invita a que compartas su vida. Quiere colocar una fortaleza superior dentro de ti, una valentía mayor. La persona más poderosa y más amorosa de la historia quiere cambiarte de dentro hacia afuera. Pero debes acudir a Él reconociendo tu necesidad, sin asumir posturas, sin pretender lo que no eres. Debes ir a Él tal como eres. Imitemos a Pedro y respondamos al gran llamado de Cristo. Sígueme. Imitemos a Pedro ahora mismo, mientras inclinamos nuestras cabezas para orar. Querido Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo para mostrarnos cómo es la vida abundante. Gracias por mostrarnos en qué consiste la verdadera fortaleza interior. Queremos ser todo lo que tú quieres que seamos, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Al depender en nuestras propias fuerzas, nos volvemos orgullosos y presuntuosos. Nos quebramos. Por eso acudimos a ti reconociendo que aún en nuestra fortaleza hay debilidad. Necesitamos que tus cualidades estén en nuestras vidas. Necesitamos tus dones y tu gracia. Necesitamos que comiences perdonándonos y aceptándonos. Toma nuestras vidas ahora mismo y moldéalas a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Agradecemos su sintonía y desde ya los dejamos invitados para seguir con nosotros el próximo sábado en nuestro horario de las 10 de la mañana. Quienes deseen asistir presencialmente a nuestro templo, les recordamos que el culto de los sábados comienza en su nuevo horario de las 9:30 horas y el culto joven a las 18:30 horas en su nuevo horario de invierno. Que el Señor les bendiga y que disfruten de una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.